Bueno, muy buenas noches nuevamente. Hoy vamos a dar Buenas noches. la novena clase desde nuestro diplomado de ecografía musculoesquelética en lo que es el módulo básico e intermedio. Y hoy nos toca dar lo que es la mano patológica. Entonces, vamos a empezar. Me van a confirmar si se ven la imagen. ¿Se ve? Ahí sí. Ok. A ver si alguien quiere entrar. No, nadie está. Bueno, vamos a dar un pequeñísimo repaso también para acordarnos, así como dimos en muñeca, también en manos es bueno volver a recordar las estructuras. Y vamos a volver a repetir, volviendo de la muñeca hacia distal. Entonces, tenemos en la parte ósea, que van a ser nuestras referencias a la hora de ubicarnos, no solamente la muñeca ni la mano, sino que en todas las articulaciones vamos a valernos de los reparos óseos para poder ubicarnos. Y en ese sentido tenemos en el tercio distal del antebrazo el radio, el cúbito también, y que posteriormente vamos a tener dos líneas de huesos de 4, una línea de 4 proximal y una línea de 4 distal. El primer hueso, partiendo de lo que es el pulgar, siempre mostrando la cara palmar, va a ser el escafoides. Luego vamos a tener el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Y todo esto nos van a servir también para reparo del túnel carpiano. Acuérdense, una de las estacas de nuestra carpita que se forma como túnel es el escafoide, y por el otro lado el pisiforme. Y luego tenemos 4 huesos nuevamente, que es el trapecio, trapezoide, el grande y el ganchoso. Y ahí tenemos las otras 2 estacas de nuestra carpita para el túnel carpiano, que es el trapecio por un lado, hacia el pulgar, y el ganchoso a lo que es la parte del meñique. El meñique. Bueno, entonces ahí tenemos ya formado nuestro túnel carpiano. Y a partir de ahí, pasando esa estructura de esas 4 líneas, de 4 huesos que tenemos ahí, la segunda línea, a partir de ahí ya tenemos otra región, que es la región de la mano. Y la mano tenemos también huesos. Entonces tenemos los huesos metacarpianos, que son los huesos larguitos, que todos los dedos tienen. Y luego tenemos las falanges proximales, que todos los dedos tienen. Y luego, a partir del segundo al quinto dedo, vamos a tener falanges medias. Y otra vez, a partir del pulgar hasta el quinto dedo, vamos a tener falanges distales. Dicho de otra manera, el pulgar tiene solamente 2 falanges, una proximal y una distal. No tiene la falange media. Bueno, la mano es entonces de la parte más distal del miembro superior. Entonces la dividimos en lo que es la cara palmar y la cara dorsal. La cara palmar, rápidamente vamos a decir que está dominado por los músculos, los tendones flexores. Y la cara dorsal está dominada por los tendones de los extensores. En la cara palmar, los tendones tienen vaina hasta el final, y en la cara dorsal, lo que es a partir de la mano ya no tienen vaina sino bien. Entonces, si tenemos en claro eso, bajo ningún punto de vista tenemos que decir que un extensor puede tener una tenosinovitis.
Les digo porque un colega informó de esa manera y un traumatólogo se enojó bastante. Se enojó bastante por el hecho de que decía, bueno, no sabe anatomía. Y el colega puso tenosinovitis del extensor del dedo medio, qué sé yo, algo así. Y eso hay que tener cuidado porque la anatomía tenemos que manejarla bastante bien, al menos los conceptos grandes. Ese, por ejemplo, un concepto grande de saber de que los extensores no tienen vaina. Bueno, la cara palmar rápidamente la dividimos en 3 compartimentos. Un compartimento medio, la eminencia tenar y la eminencia hipotenar. En el compartimento medio vamos a tener planos, 4 planos en realidad. El primer plano tenemos los tendones del músculo flexor común superficial, el arco palmar también, y los 3 ramos terminales de lo que es el nervio mediano. Entonces, para tener en cuenta también eso, que vamos a tener aquí, al salir de lo que es el túnel carpiano, ya se empieza a dividir el nervio mediano. Hay que tener en cuenta que a veces esa división en los ramos terminales se puede hacer en una forma un poco más alta, o sea, inclusive ya a nivel del túnel carpiano. Y a veces se ve como un nervio mediano bífido, justamente. Eso quiere decir que sus terminaciones, las ramas terminales, empezaron ya mucho antes, ya a nivel del túnel. Pero bueno, entonces en el primer plano vamos a tener eso y lo que son los tendones flexores superficiales. En el segundo plano vamos a tener los tendones del músculo profundo común, que terminan en la parte más distal. Acordarnos que los extensores, los flexores superficiales terminan en la falange media. Y el profundo termina en la falange distal. Ahí también tenemos los músculos lumbricales que van a acompañar a cada tendón profundo. El tercer plano es la aponeursis palmar profunda. Ya sería el piso del tendón flexor profundo. Y a veces se puede ver algún engrosamiento a ese nivel. Entonces eso, normalmente ya no vemos este plano muy, muy nítidamente, pero si hay un engrosamiento de la misma, sí se puede ver. Y el cuarto plano ya es mucho más profundo, ya depende mucho ya de nuestro equipo, de nuestra penetración ahí, de la frecuencia que tenga, para llegar a ver el arco palmar profundo, el ramos profundo del nervio cubital y los nervios interóseos palmares. Son un poco ya difíciles, pero depende del equipo. Pero bueno, vamos a hablar entonces de las patologías más frecuentes de la mano. Podemos tener patologías tendinosas, ligamentarias, articular, musculares, subcutáneos, vasculares, una serie de todo. Pero, como les digo, vamos a hablar de lo más frecuente para no embarullar tanto la cabeza y que tengamos mucha información y no podamos justamente aprovechar entender el esquema de exploración de la mano. Así, al igual que la muñeca, porque van todos muy conectados, la mano con la muñeca. Pero bueno, vamos a hablar. Patologías más frecuentes de la cara palmar. Tenemos algo que se llama dedo en resorte, en gatillo, también se lo llama tenosinovitis estenosante, que es un engrosamiento de la polea en A1. Tenemos otra que se llama dedo del escalador, separación de más de 1 milímetro del flexor de la cortical en A2 y A4. Tenemos el dedo de Jersey, dedo del guardabosque, quistes sinoviales, nódulos de Dupuytren y tenosinovitis. Bueno, vamos a empezar a hablar de cada uno.
Pero antes de eso, recordar cuál es la anatomía de nuestro dedo. ¿Cuál es la anatomía? Entonces, ahí tenemos y acordarnos que son dos tipos de flexores, uno profundo y otro superficial. El profundo va por debajo, pegado a lo que es la cortical de las falanges. Entonces va pegado ahí y termina en lo que es la falange distal. Y el superficial va por encima cuando entra prácticamente en la segunda falange, o sea que en la primera falange, cuando entra, ya se empieza a dividir y se lateraliza, llegando a insertarse a cada lado del tendón profundo a nivel de la segunda, la falange media. Entonces ahí tenemos que se vuelve prácticamente posterior el superficial y el profundo pasa por el medio de un ojal hasta llegar a la falange distal. Entonces, en ese sentido, tenemos que acordarnos de las zonas, porque a la hora de hacer un informe en dedo, vamos a decir zona 3, zona 2, zona 1. En zona 3, ¿hasta dónde va? Hasta la articulación metacarpofalángica. Y a partir de ahí empieza lo que es la zona 2. La zona 2, ¿hasta dónde va? Hasta el tercio proximal de la segunda falange. ¿Con qué concuerda esto? Concuerda con la inserción de los tendones flexores superficiales. Entonces, ahí es la seña que tenemos que tener donde termina la zona 2, a nivel del tercio proximal de la segunda, de la falange media, donde se insertan los tendones flexores superficiales. Y a partir de ahí empieza zona 1. Y zona 1 ya es prácticamente el tendón flexor profundo y termina en la tercera falange. Entonces, estas zonas nos van a ubicar justamente la situación de los tendones en cada zona. Entonces ahí, repasando nuevamente, en zona 3, ¿qué tengo? Tengo el tendón superficial, los superficiales y lo profundo. El superficial es superficial y el profundo es profundo, en zona 3. Llego hasta la articulación metacarpofalángica y a partir de ahí, pasando la articulación, ya el tendón empieza a lateralizarse. Y ese ya empieza mi zona 2. Y me voy en zona 2, zona 2. Y cuando llego al tercio proximal de la falange media, entonces quiere decir que ahí termina mi zona 2. Y mi zona 1 ya va a ser el tendón profundo solamente, hasta el final. Bueno, y también acordarnos de la disposición de las poleas. Las poleas son estructuras que van a sujetar a los tendones para mantenerlo alineados con respecto al plano óseo. Y en ese sentido tenemos poleas anulares y cruciformes. Las anulares es que rodean totalmente a los tendones, donde tenemos 5 poleas anulares, de las cuales las impares corresponden a las articulaciones del dedo, que serían la metacarpofalángica, la interfalángica proximal y la interfalángica distal. Eso con respecto a las poleas anulares impares. Y luego tenemos las pares, que son un poco más anchas inclusive que las impares, y tenemos una que entra en relación con la primera falange y la otra, la 4, que entra en relación a la segunda falange, a la falange media. Perdón.
Entonces, y luego tenemos las cruciformes, que son muy pequeñitas, no se las ve normalmente, pero tenemos que saber dónde están. A veces cuando están muy engrosadas, sí se las puede ver, pero así a simple vista y con el equipo tiene que ser extremadamente fino para poder verlo. Y tenemos la C1, C2 y C3. La C1 y la C2 entran en relación directa con la articulación interfalángica proximal. Una es proximal y otra un poco más distal. Y la C3 ya llegando a la articulación interfalángica distal. Bueno, acuérdense que tienen que tener un copiatín de esto también en los primeros tiempos, después ya le va a ser mucho más fácil. Pero bueno, hablemos del dedo en resorte, el famoso dedo en gatillo o tenosinovitis estenosante. Es muy frecuente en el consultorio, extremadamente frecuente. Es uno de los pedidos por ecografía que yo me di cuenta que abunda tanto en hombres como en mujeres. Es un engrosamiento de la polea en A1. O sea, la polea en A1 es con relación a la articulación metacarpofalángica. Mide normalmente esta polea 0,8 en promedio. La valla teniosa puede estar ocupada por un líquido anecoico o a veces heterogéneo. Sería por encima de la polea. Sería proximal a la polea. Generalmente, cuando está muy engrosada, ya crea una tenosinovitis como un efecto colateral del engrosamiento. Es una de las causas más frecuentes de dolor e incapacidad. La afección ocasiona un atrapamiento o salto doloroso del tendón flexor comprometido cuando el paciente extiende y flexiona el dedo. Es más frecuente en mujeres de mediana edad. Y podemos distinguir dos tipos de dedo en resorte. El primario es en el dedo en resorte, el que se afecta con mayor frecuencia es el pulgar, seguido del dedo anular, medio y meñique. Y el secundario ya es por pacientes diabéticos, con gota, artritis reumatoidea, o sea que hay dos tipos de presentación. Está muy asociado al contexto general del paciente. Un paciente a veces añoso con diabetes o con la propia obesidad también puede crear el dedo en resorte. ¿Cuál es la clínica? El paciente acude a la consulta refiriendo dolor a nivel de la palma. El paciente te muestra exactamente dónde está el problema. Y generalmente te muestra con el dedo contralateral, te indica la articulación metacarpofalángica en la palma. Te muestra acá. Y al tocar, al apretar, es doloroso. Se puede palpar un nódulo en dicha localización con o sin bloqueo asociado. En la fase inicial únicamente el paciente refiere dolor, posteriormente aparece un nódulo en la polea con bloqueo a la movilización pasiva y después con la activa. O sea que hay un dolor bien puntual. Te muestra la articulación metacarpofalángica en la palma. Y se puede palpar el nodulito. ¿Qué es ese nodulito? Es la polea engrosada. Y en último estadio es cuando aparece una actitud de conflexión por colocación de la cascada digital en una posición antiálgica. O sea que queda prácticamente en esta posición la mano del paciente. No puede más hacer la extensión, queda totalmente en una flexión forzada. Esto a manera de entender también, hay varios grados. Un grado 1, preengatillamiento, dolor antecedente de atrapamiento no evidente en el momento de la exploración con dolor a la palpación de la polea A1. O sea que puede mover el paciente, puede mover, hace la flexión y la extensión puede hacer, pero ya empieza a doler eso. Empieza a doler y alguna vez dijo que se le trancó, pero él puede mover. El grado 2, hay un atrapamiento demostrable, o sea, nosotros vemos que el paciente no puede extender totalmente el dedo.
El grado 3, atrapamiento demostrable que requiere la extensión pasiva o incapacidad para para flexionar activamente. Acá ya le ayudamos al paciente, o el paciente tiene que ayudarse solo para que pueda pasar el tendón por esa polea. No, ya no es que solito nomás, necesita una ayuda para que pueda vencer ese atrapamiento. Y el grado 4 ya cuando está totalmente con una contractura del flexor, ya queda duro y ya no puede más hacer ningún tipo de movimiento. Aquí está lo que es la polea en relación a lo que es la articulación. Así se ve la polea engrosada. Vemos aquí la articulación metacarpofalángica y vemos como una imagen como rectangular, y eso tendría que medir no más de 0,8 milímetros, pero a veces encontramos a partir de 1,3, 1,4, 1,7, 1,8. Una vez encontré de 2 milímetros, que es excesivamente grande ya, el espesor es ancho ya, y de hecho no permite ningún tipo de movimiento del tendón. Lo atasca totalmente. Acá vemos una tenosinovitis estenosante justamente, pero aparte, este paciente ya tenía un quiste tenosinovial otra vez, de tanto que hubo una fricción a nivel de la polea y de la vaina tendinosa. Tuvo una rotura, por ejemplo, de la vaina y creó un quiste tenosinovial a ese nivel, que también puede estar asociado con el dedo en resorte, la presencia de quistes. Nuevamente mostrando lo que son la ocupación de la vaina tenosinovial. Mostrando aquí el dedo en resorte en un video. Mostrando la tenosinovitis que tiene. Es muy por encima, o sea, proximal a la polea. Generalmente se acumula mucho líquido. Entonces, y aquí vemos en el corte longitudinal la polea engrosada sobre la articulación metacarpofalángica. Entonces, tenemos que evidenciar esa patología tanto en el corte longitudinal como en el transversal, donde por un lado en el corte transversal nos va a mostrar la tenosinovitis muy frecuente, y en el corte longitudinal nos va a mostrar la polea engrosada en A1. Hasta 2 milímetros yo he visto al menos. O sea, si puede ser que haya más. Bueno, entonces esa es una de las patologías más frecuentes de nuestro consultorio. No van a tener dificultades una vez que sepan bien la anatomía del dedo, de los flexores y las zonas de cada uno, y también la disposición de las poleas. Esta patología se puede ver y diagnosticar tranquilamente. Y no olvidarnos de hacer la prueba de la flexión y la extensión para ver el movimiento de los tendones. Ayuda bastante esa flexión y extensión para poder determinar la movilidad. Otra patología, dedo del escalador. La región más afectada de estos pacientes es la mano, la muñeca, siendo la lesión de las poleas más frecuentes en adultos. También hay esguince de los dedos, fractura de falange y metacarpo. Entonces, el escalador, ya que tiene una parte que afecta, que son los dedos, y otra vez de los dedos, las poleas. Como les dije hace rato, la polea en A2 y A4 son las que más sufren en las personas que hacen este tipo de actividades. Entonces el agarre se emplea normalmente para presas pequeñas en la interfalángica distal,
hiperextiende y la proximal se flexiona más de 90 grados, concentrando la carga en la polea A2. O sea que el hecho de que uno se agarre le hace trabajar prácticamente más del 100% a lo que es la polea en A2 y A4. Y la A2 está en relación a la falange proximal y la A4 está en relación a la falange media. Entonces la polea A2 falla de distal a proximal, mientras que la A4 falla de proximal a distal. Y las roturas ocurren dentro de las fibras de colágeno en el punto de inserción de las poleas. O sea que, dedo del escalador, ¿qué significa? Rotura de la polea en A2 y A4. Entonces vamos a acordarnos un poquito. Las poleas en A2 y A4. Acá está. A2, entonces sería el tercio proximal, o sea, los 2 tercios proximales de la primera falange, y A4 sería en el tercio medio de la segunda, de la falange media. Entonces, estos son los puntos de que podemos encontrar el famoso dedo del escalador. Y para eso tenemos que ver una separación del plano tendinoso y del plano del óseo más de 1 milímetro. Cuando vemos esa separación de más de 1 milímetro entre el plano óseo y el tendón, ahí hablamos del dedo del escalador. Y eso puede aparecer en A2 y A4. Entonces, cuando nosotros ya sabemos la disposición, tranquilamente podemos hacer este diagnóstico. Y luego tenemos el dedo de Jersey. Un dedo de Jersey, también conocido como dedo de fútbol, es un tipo de lesión del tendón flexor. Los tendones flexores de la mano juegan un papel muy importante en el funcionamiento de la mano. Los tendones flexores se asocian entre sí al realizar movimientos de los dedos con flexión y doblar los dedos, lo que también ayuda a la mano mientras se realizan tareas infinitas. ¿Pero qué es? El dedo de Jersey es cuando están jugando fútbol y de repente uno le agarra y le hace un caño al otro y se escapa. Y el que fue jodido con el caño trata de agarrar la remera para de alguna manera atajarle. Entonces, ¿qué hace? Se rompe el flexor profundo de su inserción. Y generalmente ocurre si se ejerce una fuerza repentina sobre la yema del dedo. El famoso le quiere agarrar la remera y estira muy, muy fuerte. Este tipo de lesión ocurre más comúnmente cuando un jugador de fútbol intenta agarrar la camiseta del oponente en movimiento. Y de ahí el nombre de dedo de Jersey. El flexor superficial permanece intacto y no se ve afectado este tipo de tendón. O sea que acá se rompe se desinserta el flexor profundo. Y hay una clasificación también para tratar de entender el tipo 1, retracción del tendón en la palma. Esto conduce a un suministro vascular comprometido y generalmente requiere cirugía lo antes posible, ya que se puede quedar sin irrigación esa zona y quedar totalmente impotente. El tipo 2, retracción a nivel de articulación interfalángica. Tipo 3, fractura por avulsión, por retracción a nivel de la articulación interfalángica también. Y tipo 4, fragmentos óseos fracturados, con avulsión simultánea del tendón, del fragmento que queda justamente colgando. O sea que el tipo 3 y el tipo 4 ya va a tener en cuenta fractura y avulsión total. Entonces vemos en la rotura del tendón flexor profundo, a veces con una pequeña fractura en la parte más distal del tendón. Signos y síntomas: un dedo de Jersey provoca la ruptura del tendón flexor, creando molestias al doblar y flexionar el dedo. Se siente dolor en la punta del dedo, incapacidad para doblar el dedo,
La lesión del dedo de Jersey obliga a la articulación interfalange distal a enderezarse, incluso si está doblada a la fuerza. Es muy sensible, hay hinchazón en la punta del dedo, hematoma en la punta del dedo. Tendón puede, posiblemente se sienta como un montón de masa blanda en el dedo palmar de la mano. O sea que hay un dedo totalmente, el hematoma, el dolor, todo en la punta del dedo y no puede hacer la extensión, la flexión de eso. No puede hacer la flexión, no puede hacer ese último, no puede hacer. Hace todo esto, pero el último no puede. Bueno, entonces ahí tenemos la otra patología que es el dedo de Jersey. Luego tenemos el dedo de Stener, lesión del esquiador, también conocida como lesión de Stener. Se debe a un traumatismo por estiramiento excesivo de los ligamentos del pulgar, en concreto el ligamento colateral cubital o ulnar. Esta lesión es típica de los esquiadores cuando se engancha el pulgar en algún banderín durante una bajada, la famosa bajada. El pulgar se abre en exceso, hace esto, se abre bastante, entonces sería una abducción forzada, produciendo la lesión de los ligamentos internos, o sea, el ligamento colateral cubital. Es cuando se queda enganchado así el dedo pulgar y estira excesivamente y crea ahí una rotura del ligamento. En este caso, el cubital. El mecanismo de lesión está bien establecido. Cualquier estrés que fuerce el pulgar en abducción y en hiperextensión. La exploración mediante la prueba de estrés para provocar el bostezo articular es fundamental para el diagnóstico correcto y para la actitud terapéutica. Entonces, se ve justamente el espacio articular está más abierto. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Hacemos la comparación siempre con el lado contralateral y vamos a ver el espacio del que es normal, bien estrecho, ¿sí? el espacio, y el otro va a estar abierto. Inclusive, nosotros forzando un poquitito, vamos a ver que es más laxa ese espacio, está más ancho. Entonces, la articulación metacarpofalángica debe explorarse en flexión. Tiene que estar en flexión, que es precisamente cuando el ligamento colateral cubital está tenso. Y no es extensión, y no en extensión. O sea, no tiene que estar así, tiene que estar en esta posición. No hacer esto, sino en esto. Ahí recién se hace la buena exploración y ahí vamos a percatarnos del ligamento colateral cubital que está roto. Y siempre se debe comparar con el lado sano. Y el dolor provocado por la exploración puede encubrir una inestabilidad articular por contracción del abductor. Por eso se debe infiltrar con anestésico. Eso ya es muy ya de terapéutico, pero lo que nosotros tenemos que diferenciar esto es el espacio articular más ancho que el lado contralateral, por un lado, y el ligamento totalmente engrosado y roto más en su parte próxima. Y una que merece ser comentado es el llamado efecto Stener, que consiste en el desplazamiento del ligamento colateral proximal sobre la aponeurosis del aductor. Porque justamente a este nivel termina el aductor del pulgar. Y ahí se puede confundir el ligamento con la inserción distal del abductor del pulgar. La clínica de este fenómeno es la apreciación de una depresión laterofalángica cubital acompañada de una tumefacción sobre el borde cubital de la articulación metacarpofalange. Consecuentemente, el ligamento desplazado. Se ve un desplazamiento. Y lo que yo les recomiendo también para ver esta parte, siempre mirar el lado sano. Acostumbrarse a la zonoanatomía del lado sano. Y cuando vean esta lesión, de una van a decir, ah, no,
Este es un dedo de Stener, porque hay una rotura del ligamento colateral cubital. Esto sería, a veces cuando se queda trancado, en rugby también podemos ver, se queda trancado y se rompe el ligamento. Y acá está. Vemos una cápsula totalmente distendida, el espacio articular es más ancho que el lado contralateral, el ligamento está totalmente abombado y se pierde, hay una solución de continuidad del ligamento y que es más frecuente hacia lo que es el metacarpo, el hueso metacarpo. Este es un paciente que yo también hice. Acá está la rotura, la distensión del ligamento, distensión de la cápsula y el espacio comparando con el lado contralateral es un más ancho. Es el bostezo articular. Bueno, entonces, con estas 4 patologías, creo que son 4, a ver, Stener o guardabosque. Después tenemos Jersey, tenemos del escalador y tenemos el dedo en resorte. Entonces, con estas 4 patologías, suficiente, vamos a poder detectar con mucha facilidad en el consultorio. Y no le vamos a enviar más al colega, el colega que supuestamente sabe más de ecografía musculoesquelética. Vamos a hacer nosotros nuestro consultorio y van a ver la satisfacción que tienen de que van a poder identificar estas patologías. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, sigamos entonces con la cara dorsal, serían los extensores. Acordarnos que tenemos, discurren por la cara dorsal de los huesos metacarpianos hasta alcanzar los dedos. Son estructuras finas que no están rodeadas de vaina tendinosa. Los tendones extensores se dividen en 3 ramas principales. Un tendón central que discurre por la línea media y se inserta en la base de la falange media. 2 tendones laterales se insertan en la base de la falange distal. Y a nivel de la articulación metacarpofalángica está rodeada por una banda sagital. Y aquí tenemos el esquema. En alguna parte de nuestro consultorio tenemos que tener, a nivel de la articulación metacarpofalángica, es solamente un tendón único, rodeada por una banda sagital, que la va a fijar justamente al plano óseo. Saliendo de nuestra articulación metacarpofalángica, ya entrando a lo que es la falange proximal, más o menos hasta en el tercio, en la parte media, se empiezan a dividir, donde queda una parte central que va a terminar en la falange media y 2 laterales que van a terminar en la falange distal. Entonces ahí tenemos discriminado a los extensores, el aparato extensor del dedo. Ya no hablamos del tendón extensor. No vamos, de ahora en más no vamos a poner ningún informe el tendón extensor, el aparato extensor del 4º dedo. Se identifica su tendón central con una rotura total, una rotura parcial. Se identifica el extensor lateral sobre su borde cubital, donde se encuentra engrosado o una sección total. Entonces, vamos a hablar con propiedad tanto en la cara, el aparato flexor por un lado y el aparato extensor por otro. Y bueno, tenemos entonces también patologías frecuentes. Vamos a ver nudillos del boxeador, dedo en mazo, deformidad en ojal, tenosinovitis de Kervine, mordedura del puñetazo, dedo del PlayStation, síndrome de intersección, deformidad en cuello de cisne, deformidad en pico de pata. Son unas cuantas, pero vamos a hablar de las más frecuentes. Nudillo del boxeador, no solamente boxeador, a veces
artes marciales, karate, judo, o inclusive gente que no tiene nada que ver con el boxeo, igual pueden tener lesión de la banda sagital. Hablamos que la banda sagital, a nivel de la articulación metacarpofalángica, mantiene bien fija a lo que es el tendón extensor único a ese nivel. Y a veces esa banda se puede romper y crea una subluxación del tendón extensor común. Entonces, vemos que en extensión se lo ve alineado aquí encima del hueso a nivel de la articulación metacarpofalángica, pero hacemos la flexión y ¿qué pasa? El tendón se desplaza, sale, deja a la cortical totalmente desnuda. Entonces, ahí tenemos la rotura de la banda sagital cuando vemos que el tendón en la cara dorsal de la mano sale, es como si fuera que salta hacia uno de los costados. Y ahí tenemos entonces el nudillo del boxeador. Es la rotura de la banda sagital a nivel de la articulación metacarpofalángica, haciendo que se produzca una subluxación del extensor común de ese dedo. Dedo en mazo. El dedo en mazo, también conocido como dedo de béisbol, ocurre cuando el tendón en la parte superior de la mano que endereza el dedo, tendón extensor, sufre una lesión, lo que impide que el dedo se enderece por completo y hace que la punta se caiga. O sea, es como un dedo caído. Así que, algo así. No puede hacer la extensión, endurecer totalmente el dedo. Entonces queda como puntita caída. Por lo general, la lesión ocurre cuando algo golpea la punta del dedo y a veces también es evidente una pequeña fractura. O sea que al igual que la rotura del flexor profundo, también en este caso puede haber fracturas que le acompañan. Los dedos largo, anular, meñique de la mano dominante de una persona tienen más posibilidades de lesionarse. O sea que en realidad cualquier dedo se puede lesionar, pero lo que tenemos que, semiológicamente ya vemos, le pedimos al paciente que haga que endurezca el tendón y no puede hacer esto, entonces queda medio caído. Ya sabemos que hay una rotura del extensor lateral, lateral del dedo. O sea que puede ser los dos tendones que se hayan roto o uno también, porque a veces puede hacer una extensión, pero no tan evidente. Queda a medio camino. Entonces ahí tenemos que ver bien si hubo una rotura de los dos tendones que terminan ahí o de uno. A veces es parcial. Yo llegué a ver una parcial, llegué también a ver una desinserción total del extensor, de los extensores laterales. Entonces vemos esto, el esquema, y aquí tenemos esto sería lo normal, pero acá se rompe y se queda caído. Una fractura por un lado y a veces tenemos también la rotura del tendón ahí. Entonces, eso sería el dedo en mazo o dedo en martillo también se le llama. Y luego tenemos una deformidad en ojal o de Boutoniere. Es la rotura de la banda central del tendón extensor en su inserción en la base dorsal de la falange media. Entonces, por eso es importante volver a recalcar la anatomía del dedo, de los extensores y los flexores. En este caso de los extensores, nosotros sabemos que hay una banda central, un extensor central que termina en la falange media. Y ese tendón se rompe. Entonces, ¿qué pasa? Es como si fuera que la articulación interfalángica proximal se mete dentro de esos dos tendones extensores laterales.
Por eso se le llama deformidad en ojal. Y no puede hacer esa extensión, o sea, no puede extender, se queda el dedo medio caído también, pero caído ya más hacia proximal. Entonces ahí tenemos también, es como un dedo caído, pero nuestra articulación va a entrar dentro de esos tendones laterales, extensores laterales. Bueno, otra que ya vimos en la parte de muñeca, pero también se le incluye por el hecho de que entra un poquito en la mano, es la tendinocinovitis de Kerbein, proceso de origen inflamatorio, traumático o por microtraumas repetitivos de los tendones abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. El mecanismo de lesión, las actividades que provocan estiramiento, oblicuidad producen fricción contra la apófisis tiroidea del radio y engrosamiento tendinoso y vainas ocupadas. Entonces, esto se puede extender ya entrando allá al dedo pulgar con muestra justamente hasta cierto punto, hasta donde entra donde empieza la mano, ya deja de haber la vaina nuevamente. Pero algunos autores la consideran como una patología de mano y otros ya lo consideran como una patología de muñeca propiamente dicha. Pero a fines prácticos, un comentario, para mí entender, ya correspondería más a muñeca que a mano. Para acordarnos simplemente, el de Kerbein, la vaina totalmente ocupada, tendinosa ocupada, y en el corte longitudinal, totalmente ocupada la vaina. Entonces, a manera de un repaso de una patología muy frecuente de la muñeca. Mordedura del puñetazo. A veces en las riñas, en las peleas, eso, hay golpes en la cara. Y cuando se golpea en la cara, el diente del agredido desgarra la piel sobre la articulación metacarpofalángica y puede crear una lesión de la cápsula, del tendón o inclusive de la cabeza metacarpiana. O sea que el diente es un arma bastante fuerte y más con la potencia que viene el puñetazo, con la aceleración que tiene, puede desgarrar, o sea, puede actuar mucho, o sea, actúa mucho sobre lo que es la articulación metacarpofalángica en la cara dorsal de la mano. Entonces puede haber lesión tendinosa de cápsula y por eso también nuestra historia clínica tiene que ir justamente si hubo este tipo de cosas. Que nos cuenten en qué situación pasó, porque ahí podemos sacar muchas conclusiones. Dedo de PlayStation o del celular también. Movimientos repetitivos que produce dolor, edema, tendinopatía o tendinocinovitis. Más frecuente en el pulgar. Esto, en realidad, tanto el extensor como el flexor se ven afectados en personas que usan mucho el celular o el PlayStation. Tanto la tendinocinovitis del flexor largo del pulgar, como también la tendinosis del extensor. Son muy frecuentes. Y ahí ya tenemos que ver los cambios estructurales que siempre les digo, el tendón sucio, el tendón que a veces tiene calcificaciones, que tiene algunas micro roturas, dolor a la flexión-extensión. Otro también que vamos a ver, el síndrome de intersección, también llamada peritendinitis crepitante o muñeca del remo. Es producida por rozamiento excesivo en una zona situada a unos 5 centímetros próxima al tubérculo de Lister, donde se cruza el primero y el segundo compartimento. Entonces vemos que el segundo compartimento, formado por el extensor radial corto y largo, se fricciona con el primero, formado por el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, y producen dolor y crepitación. Entonces ahí vamos a hacer un repaso. Este síndrome de intersección
prácticamente está en la muñeca por un lado y en la mano por otro. Entonces vemos el cruzamiento. Lo que sería el tercio distal del antebrazo, ahí se empieza a cruzar. El primer compartimento va al pulgar, que es el abductor y el extensor corto. Entonces, ese primer compartimiento pasa por encima del segundo. Y ahí tenemos un primer cruce. Por eso se llama síndrome de intersección. Y vamos a ver un dolor bien puntual en lo que es el tercio proximal del antebrazo. Por un lado, es el primer cruzamiento. Y el segundo cruzamiento ya sería el tercer compartimiento por encima del segundo compartimiento. Ya entramos ya en lo que es ya la mano. En el bordecito de la mano ya entramos. Y sería el tercero sobre el segundo. Y ese es el llamado síndrome de intersección. Es muy frecuente. Está el proximal, poco frecuente, localizado a 4 a 6 centímetros del tubérculo de Lister. Roce crónico de los tendones del primer y segundo compartimento. Flexoextensión repetitiva de la muñeca, remero, halterofilia laborales. Clínica similar a la de Kerbein. Parecido. O sea, el paciente indica más o menos a nivel del de Kerbein, la patología de Kerbein, pero está un poquito más, o sea, hay que explorar justamente esa intersección, porque a veces vamos a encontrar la vaina del primer compartimento totalmente normal, pero vemos que rozando el segundo hay un dolor bien puntual. Entonces vemos las vainas agrandadas, también se le llama una peritendinitis, también se lo llama a esta parte, la asociación de fricción que hay entre las vainas. Deformidad en cuello de cisne también tenemos, extensión, articulación interfalange proximal, flexión de la articulación interfalange distal, lesión de la placa volar en la articulación interfalange proximal o lesión del tendón extensor en la articulación interfalange distal. Vemos una deformidad en cuello de cisne. Esto es muy frecuente en pacientes con artrosis crónica, ya hay deformidad y a veces ya no vemos esa movilidad, ese movimiento de flexión y extensión ya no puede realizar en forma, pero ya se lo considera como una patología más de artrosis. Deformidad en pico de pato, lesión por hiperextensión de la articulación interfalángica y flexión de la articulación metacarpofalángica del pulgar. Son situaciones ya muy crónicas, pero también hay que ver que hay una hiperextensión en este caso. Pero ya queda el dedo deformado en esa situación. Nodulaciones de Dupuytren también son frecuentes. Van a encontrar pacientes que consultan no por dolor precisamente, pero dice, yo tengo algunas bolitas en la palma de la mano. Y entonces le revisamos y tocamos esas bolitas y son fijas, no se mueven, no duelen inclusive, pero están ahí. ¿Y qué son? Ahí hay una aponeurosis palmar, tenemos, que justamente viene del tendón palmar, y es como una extensión del tendón palmar, la aponeurosis palmar, y se origina próximo al tendón del palmar largo, lo cual se divide en diferentes bandas pretendinosas, tener superficiales e intermedias, y las profundas. O sea que hay un sistema de fibras en la palma de la mano que sería las bandas, la aponeurosis palmar, que normalmente no la vemos. Sería la piel, el tejido celular subcutáneo, y luego ya vemos, o sea, ya tendría que estar la aponeurosis palmar, pero no la vemos. No, ya nosotros directamente lo que vemos ya es el tendón. Y estas serían las disposiciones de la aponeurosis palmar que va hacia cada dedo
y luego tenemos otras que son transversas. Pero el engrosamiento de esa banda palmar, es justamente los nódulos que nosotros palpamos. Son nódulos que van evolucionando progresivamente en dirección a la cuerda tendinosa. No la tocan. No es que afecta directamente al tendón. El tendón inclusive se mueve en los primeros estadios, el tendón se mueve perfectamente, pero después ya, de tanto que crece ese nódulo, ya impide el movimiento en forma indirecta de lo que sería el tendón, el aparato flexor del dedo. Tenemos las proliferativas, en la cual aparecen nódulos en zonas con predominio graso y superficiales, las cuales se llenan de miofibroblastos de forma caótica y se produce isquemia en el interior. Además aparece gran cantidad de citoquina, bueno, que da un aumento de la producción de colágeno tipo 3. Y luego tenemos las contráctiles, comienza el fenómeno de contracción de los nódulos por la acción, lo que da lugar a la formación de cuerdas. O sea que ya a veces son múltiples, a veces hay uno y se queda tipo un rosario, se queda ahí. Son 1, 2, 3, 4 y va arqueando el dedo. Entonces esas bolitas, esos nódulos van haciendo que haya una retracción y ya el paciente no puede hacer una extensión total, ni siquiera la flexión puede hacer. Entonces, vamos a anotar eso. En realidad, Dupuytren se le atribuye a muchas cosas. Dice que los diabéticos, que los fumadores, que los que toman alcohol, una serie de cosas dicen. Pero en realidad, al fin y al cabo, no tiene una causa así bien directa. Hablan de factores ambientales, pero puede aparecer en cualquiera. Lo que sí es frecuente que aparecen más en hombres que en mujeres, que están más afectados el tercero y el cuarto dedo, el anular es más todavía que el tercero, que generalmente no causan dolor y son idiopáticas. Está en el código genético de esas personas que en algún momento de la vida tenían que tener su nódulo y generalmente son mayores de 50 años. 50, 60, 70 años aparecen estas patologías. Acá hay algunos videos mostrando los nódulos a nivel del tejido celular subcutáneo en relación a la cuerda tendinosa del dedo afecto. Acá se ve nuevamente. Se ve el movimiento. Otra mostrando los nódulos. A veces hay uno, a veces hay dos, a veces hay como un rosario, pero siempre están alineados a nivel de la cuerda tendinosa de ese dedo. La estenocinovitis podemos ver, a veces, no necesariamente vemos en un dedo en resorte, vemos la estenocinovitis, sino a veces es traumática, por una contusión puede haber una tenosinovitis. Y acá vemos una tenosinovitis de los flexores justamente. Bien característico por un trauma. Un trauma, golpe, y quedó con una tenosinovitis. Y luego tenemos las lesiones articulares. Las sinovitis, que pueden ser traumáticas por un lado y no traumáticas por otro. Las traumáticas, tenemos que tener en cuenta la historia clínica. El paciente a veces cuenta que se cayó, se golpeó, se le cayó algo encima. Y vemos la distensión capsular. Tenemos que, como toda articulación, así como vimos en hombro, en la articulación acromioclavicular, tienen que estar alineados normalmente, al mismo nivel. Y esa ya es nuestra guía. A partir de ahí hacemos que la cápsula tiene que estar por debajo de esa línea. Y ya podemos ver distintos grados de sinovitis, grado 1, grado 2, grado 3. Eso ya vamos a estudiar mejor en la parte de reumatología. Vamos a ver esa parte
más detalladamente. Pero tener en cuenta que hay patologías articulares que también podemos ver en el consultorio y muy relacionados a traumas en persona. Y a veces sí, viene por una artritis reumatoidea y ese el concepto ya es diferente ahí. Qué tenemos que ver y qué no tenemos que ver. Y luego hay otra patología también lo que sería la risartrosis. ¿Se acuerdan del hueso trapecio en relación a la articulación metacarpo, en relación al metacarpo? Entonces hay irregularidades óseas en ambos extremos de esa articulación y a veces con cápsula distendida, y eso sería la risartrosis. Es una patología con nombre propio y es la afección de la articulación trapecio-metacarpiana. Y bueno, esas son las patologías que quería compartir con ustedes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún aporte? ¿Alguien vio algo de esto? ¿Les parece interesante? No le estoy cargando con muchas patologías porque estas tienen que saber. Tienen que saber. Marta, ¿viste de alguna vez? Yo tengo, parece el dedo de Stenner. ¿Te golpeaste alguna vez? Sí, con el famoso, ¿cómo era que se hacía en los partos? Sí, sí, puede ser. Puede Sí. ser. ¿Por qué hacen esto? Acá. Sí, sí, el Cristeller, antes que Cristeller, sí, hacíamos, sí. Sí. Entonces, creo Eh, que tengo, vamos a ver ahora, vamos a no, confirmar. y alguna vez capaz que se rompió o se quedó Sí, y se quedó así. sí, se quedó así, ya, años. Y yo la verdad que me empecé a ver Stenner y yo vi unos cuantos, ya vi unos cuantos Stenner. Pero lo que más veo es el dedo en el resorte, dedo gatillo, muchísimo, muchísimo. Sí. Y los nódulos de Dupuytren también, eso es frecuente, también que va encurvando hacia el dedo, va encurvando el dedo. Después llega un momento que se queda así, y ven todos los nodulitos alrededor, o sea, alineados. En una época aquí en la zona veía bastante, pero por lesiones traumáticas, ¿entendés? Por corte o traumatismo o heridas así por arma blanca. Entonces se veía esos dedos así. Acá en lo que es dedo, tenemos que manejar esa anatomía, esos dos esquemas tenemos que grabarnos en la cabeza. De los flexores, el esquema de los flexores y el esquema de los extensores. Y ahí vamos a pillar, pero todas, o sea, todas las que, al menos estas más frecuentes, vamos sin ningún problema, vamos a poder informar. Ok, hasta el sábado. Bueno, entonces el sábado, para las 8 empezamos. Hay abundantes pacientes, ¿eh? Muchísimos, más de 40 pacientes ahí. Vamos a ver de todos los colores, patología de todos los colores vamos a ver. Entonces yo les aliento que lean algo, yo les voy a pasar mañana entonces el cuestionario de mano, lo normal, lo patológico, y también les voy a pasar un pequeño modelo de informe de mano. Ok. Ok, excelente. Bueno, señores, nos vemos el sábado. Excelente. Buenas noches, nos Hasta vemos el sábado. sábado. Descansen. Igualmente. Igualmente. Buenas noches, doctor. Buenas noches para todos. Buenas noches.